Atención, amigos y oyentes de Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Ya está a la venta los tickets de nuestro primer sorteo del 2021. Los invitamos a apoyarnos en esta cruzada para nuestro sostenimiento económico, adquiriendo la cantidad de boletos que deseen. Tendremos 4 premios en efectivo. Inténtalo, nos ayudas y además puedes hacerte acreedor a uno de estos buenos premios con solo 5 soles. El sorteo se realizará el miércoles 31 de marzo. Es muy fácil, depositando en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al WhatsApp 959 679 662 y participas. Ganas y apoyas a nuestra emisora del Santo Rosario, Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del Dr. Luis Lara Márquez. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Cuaresma, camino a la Pascua. En la Cuaresma, Cristo nos invita a ser sus seguidores y, en consecuencia, a tener las actitudes que Él tuvo: la oración íntima con Dios Padre, el amor al prójimo, a la humildad y al perdón. Cuaresma, camino a la Pascua. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro, en vez de comprar únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. Perú 2030, el único programa de radio en plataforma nacional, especializado en la reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública. Sintonice Perú 2030 en Radio Santa Rosa 1500 AM, los sábados de 9 a 10 de la mañana, con la dirección y conducción de Franz Portugal Bernea. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida.
Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibre.pregrado.pucp.edu.pe o cursosposgrado.pucp.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, estamos al aire ya. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Y se unen también a esta transmisión otra red de radios. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Además, tenemos que AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los canales de YouTube, tanto de Sodonco como de Radio Santa Rosa, y también el Facebook por donde ustedes nos están mirando, y todas las plataformas móviles están ya transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios. La página web, me hacen recordar, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, ya estamos con Rosa María Palacios en este momento. Rosa María, hoy es 5 de marzo del año 2021 y te saludamos desde acá, desde Lima. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Abel, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Ya estamos en comunicación y lo tenemos en pantalla al candidato presidencial del Partido Morado, el señor Julio Guzmán. Este es nuestro 10º candidato presidencial, estamos tratando de entrevistar a todos, así que muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar, porque veo detrás del candidato, bueno, sus diplomas y un cochecito, así que está todo, está el coche del bebé y los diplomas universitarios. Creo que ha hecho un setting que resume bien su vida actual desde casa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María. Feliz de estar en su programa. Gracias. Primera pregunta, le pregunto primero por su salud y después por la salud de los peruanos. Terminó ya su convalecencia del COVID. ¿Qué lección personal saca? Porque todos preguntamos a los que han tenido, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Qué lección personal saca de haber tenido que sufrir la enfermedad? Bueno, en lo personal, que mis hijos son lo más importante, ¿no? Cuando te pasa esto, no sabes si vas a estar vivo al día siguiente. Y lo único que tienes en la mente son tus hijos, tus hijos, tus hijos. Y en relación al país, que habré comprendido mejor por qué a la gente no le interesan las elecciones, ¿no? Porque si no sabes qué te va a pasar mañana, si no tienes trabajo, etcétera, ¿qué vas a estar pensando en los próximos 2 meses o 5 semanas? La gente está pensando simplemente en los suyos. Entonces, por eso tienes un 30% que no sabe por quién va a votar, tienes un voto tan fragmentado, tienes una desidia, ¿no? Y eso es completamente entendible. Para saberlo, en su caso, ¿usted cuántos años tiene? 50. 50. Así que, ¿los síntomas fueron difíciles, fue duro o llevadero? Fueron moderados, pero en realidad
la versión moderada es horrible, es tremenda. El estado de ánimo se te va al subsuelo, además de todo el malestar corporal, etc. A mi esposa también le dio, ella se tardó también en recuperarse, recién hace una semana lo he hecho, pero mi tío falleció y tengo una cantidad de familiares que están contagiados al día de hoy. Mi familia es enorme, yo tengo 11 hermanos, tengo 20 y tantos primos. Entonces, ha sido una cosa bien traumática, ¿no? Y si bien es cierto, nosotros hemos podido salir adelante por los recursos que tenemos, yo me imagino cómo estará la inmensa mayoría de peruanos que no tiene cómo salir de esta, ¿no? Claro, la suerte es que usted, por ejemplo, no necesitó oxígeno, ¿verdad? No necesité oxígeno, pero sí tuve que ir a emergencia porque mis niveles de oxígeno estaban bajando, ¿no? Bajaron hasta 94. Entonces, por eso tuve que ir y bueno, y de ahí ya al día siguiente me sentí mejor, pero tengo las secuelas todavía. Por ejemplo, mis tendones en todo el cuerpo están inflamados. Entonces, no puedo caminar como antes, no puedo cerrar bien las manos, pero bueno, espero que en los próximos días o semanas eso mejore. Y por supuesto tiene que haber, y eso es que parte de las preguntas, un plan nacional de rehabilitación, porque muchas personas van a quedar con secuelas y necesitan rehabilitación. Sus planes, si usted llega a la presidencia de la República, encuentra un país en rehabilitación, en vacunación, pero todavía con mucha población sin vacunar y sin un horizonte. Muchas personas dicen, ya, los vacunan, ¿y después qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, señor Guzmán, si usted llega a ser presidente? Primero, hay 3 prioridades urgentes, ¿no? Una es la vacunación, que toda la población esté vacunada al 31 de diciembre. Y para lograrlo, necesitamos hacer varios ajustes, Rosa María, porque si es que seguimos con el sistema actual, la población se vacunaría a mediados del próximo año, lo cual tenemos que adelantar. Entonces, ¿cuáles son los ajustes? Primero, nombrar a un SAR de la vacuna que tenga autoridad vinculante y rango ministerial. Autoridad vinculante es simplemente que cuando tome una decisión todos se alineen, algo que ahora no está pasando. Lo segundo es la comisión de científicos, que justamente no solo va a asesorar al presidente de la República, sino prevenir lo que se viene, que es exactamente lo que se está mencionando, con las variantes del virus y otras cosas más. Luego, los lugares de vacunación. Es muy fácil decir, vas a vacunar a la gente. Bueno, ¿dónde? Y ahí vamos a utilizar las redes de centros de salud. Ahora hay 1.580 y tantos centros de salud en todo el territorio que no están implementados, no tienen personal, pero tienen la gran ventaja de estar cerca de la gente, cerca de las viviendas de las personas. La idea es implementar... ¿Perdón? Candidato, el Perú tiene una herramienta extraordinaria que muy pocos países tienen. Se llama la OMPE. Es decir, el sistema electoral puede movilizar a todos los adultos del Perú casi a la vez. Obviamente no lo tiene que hacer a la vez, pero puede agarrar un distrito y organizar la vacunación por mesas. Y el jefe de la OMPE ya lo ofreció al Ministerio de Salud. No tienen que ser todas las mesas todos los días, pero puede decir, esta población que cuando pase la vacunación de los adultos mayores y vayan a la vacunación masiva de menores de 60 años, se puede utilizar el mecanismo de la RENIEC. ¿Por qué no? Es cierto, y también se puede complementar, por ejemplo, con espacios como los colegios, que no se están utilizando ahora, ¿no? Pero lo importante es saber ya de antemano qué espacios vas a utilizar. Y lo otro son las personas, porque, bueno, ¿quiénes van a vacunar? Las enfermeras y los enfermeros no se van a dar abasto. Entonces ahí vamos a llamar a los estudiantes de los 2 últimos años de ciertas facultades, ¿no? Como por ejemplo odontología, obstetricia, enfermería. Hemos calculado que en todos estos programas hay cerca de 15.000 jóvenes. Entonces les pagamos un sueldo por las horas que puedan trabajar y a la vez nos ayudan en el proceso de vacunación. Y finalmente, Rosa María, la parte comunicacional, ¿no? Hay 40% de peruanos que todavía no creen en la vacuna. Es importante que el propio presidente de la República se acerque a la población y le explique en sencillo por qué es necesario que se vacunen, no solo por ellos, sino también por la gente que más quiere. Entonces, todos estos ajustes hay que hacerlos, porque el día de hoy no están operativos por distintas razones, pero yo sí tengo la confianza que el 31 de diciembre podamos vacunar a todos. La provisión de vacunas, según el cronograma, ya está asegurada, 48 millones de vacunas al tercer trimestre, así que creo que esto es posible. Lo segundo y lo tercero es... Sí, perdón. ¿Qué le dice a los detractores de su campaña que dicen, este es el gobierno de Guzmán y están vacunando pésimo? Han entendido algunos que van a venir solo 50.000 vacunas a la semana, lo cual no es lo que ha dicho el Estado, pero en fin, lo quieren interpretar así. Hay un ataque feroz, porque si la vacunación tiene éxito, eso puede influir positivamente en su campaña.
si la vacunación es un fracaso, el fracaso se lo van a imputar a usted. Obviamente no le van a imputar el éxito, pero la población sí. ¿Cómo manejarse en un tema tan delicado en medio de una campaña? En primer lugar, aceptarlo, Rosa María. No es cierto que exista una relación entre el gobierno y el Partido Morado, pero es la percepción generalizada y uno tiene que aceptar que la situación es tal y que uno tiene que cargar con pasivos. Y la verdad es que yo estoy bien orgulloso de cargar con esos pasivos porque eso fue resultado de una decisión que tomamos en noviembre de un gobierno de transición. O sea, el señor Merino no podía estar en el gobierno. Si el señor Merino fuera presidente el día de hoy, no tendríamos una vacuna. Nadie estaría vacunado. La comunidad internacional no lo reconocería como tal. Entonces, yo estoy, y el partido, muy orgullosos de, al margen de cargar con los pasivos, haber tomado una decisión correcta. Y vamos a denunciar al señor Merino de llegar al gobierno. Lo vamos a denunciar por sedición. Muchos me dicen, no, eso no se puede, no se puede. Bueno, pues hay que encontrarle formas en la Constitución. Acá tengo mi Constitución. Y el artículo 45 y 46 nos permiten acusar constitucionalmente por sedición cuando cualquier persona o entidad trata de usurpar el poder que no le corresponde. Susel Paredes está encargada de ensamblar el equipo que ya está diseñando cuál sería la forma de acusar constitucionalmente al señor Merino, quien se le está pasando piola, porque fue el responsable de la muerte de los dos jóvenes, fue quien dio la orden, usurpó el poder, y ahora el muy conchudo quiere acusar constitucionalmente y irse contra la fiscal de la nación, y más bien quiere hacer rendir cuentas a otros funcionarios. Entonces, hay que tener claridad en esto. Acción Popular es la peor opción de gobierno el día de hoy, porque los que van a volver son los mismos golpistas. El señor Lescano no controla su partido, y Acción Popular ya no es el partido de Paniagua ni de Belaunde. Es hoy día un partido antidemocrático que trata de manipular la Constitución a su gana, y los peruanos no podemos permitir eso. El señor Merino y compañía es lo peor que le ha pasado al Perú en los últimos tiempos. De otro lado, usted también sufre, en materia de sus políticas sociales, ataques de otros contendores. El señor López Aliaga considera que Sagasti es también su gobierno y que es marxista, prácticamente terrorista, que lleva a los niños a ser homosexualizados en la escuela pública, que lo primero que van a hacer es reorganizar todo el Ministerio de Educación para exterminar la ideología de género. Esas son sus palabras, no son las mías. ¿Qué piensa de estas posiciones conservadoras que los indican a usted como una especie de homosexualizador de niños pequeños? El señor Aliaga es un fascista. Es más, esa palabra de exterminar se vincula mucho al fascismo, ¿no es cierto? El señor Aliaga pues nos quiere volver a la edad de piedra, ¿no? Tratando de destruir todos los derechos que la gente ha construido durante tanto tiempo, los derechos de las mujeres, de las minorías, de los trabajadores. Este señor es un peligro no solo para el Perú, sino para la región, Rosa María. El día en que el señor Aliaga asuma como gobierno, Dios nos salve, América Latina va a tener una dinámica diferente, ya con los otros gobiernos que están haciendo desastres con el populismo. El señor Aliaga, además, con sus críticas, ofensas, ha salido a criticar a la señora Mendoza diciéndole bruta, al señor Forsyth criticándolo por la forma de hablar. A mí lo que me dice Rosa María es que ese señor tiene graves problemas de seguridad personal y un nivel de autoestima bastante bajo para entrar en eso, ¿no? La verdad es que lo que el Perú el día de hoy necesita es unión, es diálogo, y no el odio que el señor López Aliaga predica, ¿no? Él habla de la religión y de la Biblia y se olvida que Jesucristo lo primero que dijo fue que todos nos teníamos que querer, amar, trabajar juntos y no discriminar a nadie. Entonces, eso de estar en contra de la ciencia, agarrar un crucifijo y una Biblia y hacer política pública sobre eso, es realmente preocupante, ¿no? El mismo Papa Francisco ha salido a decir de que los primeros que tienen que ser vacunados, por ejemplo, son los más vulnerables y los más expuestos. Exactamente lo contrario que dice el señor Aliaga con la participación de los privados, ¿no? Este tema, el tema de la privatización de la vacuna, ha sido un tema muy difícil de explicar. Hay que decir que en la población hay un punto de vista que es válido. El Estado no suele hacer las cosas bien. El Estado se demora, el Estado peruano se ha demorado en comprar vacunas, ¿no es cierto? Chile ya está vacunando, Israel está vacunando, nosotros estamos atrás. ¿Por qué no dejar que los privados sustituyan al Estado en esta tragedia y, por último, lo acompañen, pues? O sea, nosotros vamos vacunando por nuestro lado y descargamos la carga del Estado.
¿Por qué esa es una mala idea y por qué es tan difícil de explicar? No se puede, y la forma de explicarlo es bastante sencilla. En primer lugar, porque la vacuna es un bien escaso y los laboratorios no le están vendiendo a los privados. Así de simple. Es decir, todos los acuerdos, etcétera, están siendo laboratorios versus Estado. Entonces, eso es una mentira, decir que los privados pueden comprar vacunas. El segundo elemento es el científico. La ciencia lo que nos dice es que para acabar con la pandemia tiene que haber un orden de vacunación, comenzando por la gente más expuesta, por los más vulnerables, porque si no haces eso, el resto y todos no van a estar protegidos. Si alguien que no tiene esas condiciones se vacuna el día de hoy, nada garantiza que vaya a estar bien. Se puede volver a infectar y puede ser inclusive peor. Entonces, la pandemia es un problema colectivo, no es un problema individual. O sea, si es que eso no se entiende, si es que los fascistas no entienden esto, Dios mío, o sea, yo ya no sé qué decir. Además de eso, Rosa María, en un país como el nuestro, ¿tú no crees que se vaya a crear un mercado negro de las vacunas? Mira lo que pasó con las pruebas moleculares. 20.000 pruebas moleculares, según la Contraloría, se vendieron a 600 soles en promedio a la gente, las clínicas privadas. ¿Y sabes quién hacía los exámenes? El Estado. O sea, todo el proceso era gratis y sin embargo las clínicas se aprovecharon de la gente. Mira lo que pasó en la primera ola con las clínicas que abusaban en el tratamiento del COVID. ¿No crees que eso vaya a pasar con las vacunas? Por supuesto que va a pasar. Entonces, al margen de, o sea, tienes una razón científica, tienes una razón económica de cómo funciona la economía en un país como el nuestro. Pero el tercero también, Rosa María, es un tema de justicia social. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. El Perú es uno de los países más desiguales del planeta. Y no podemos permitir, pues, que los más vulnerables sean los que terminen vacunándose al último porque no tienen recursos. Finalmente, quiero hacer una nota al pie de página. Es cierto que el Perú tiene baja institucionalidad. Es cierto que el Estado hace muchas cosas mal. Pero ¿sabes cuál es una de las cosas que Perú hace mejor que toda América Latina? Es vacunar. Porque tenemos una buena tradición de vacunación en el Ministerio de Salud. Pregúntale a cualquier experto y te va a decir lo mismo. Si algo sabe hacer el Ministerio de Salud, porque el resto lo hace muy mal, es vacunar. Porque tenemos una tradición de décadas de poder hacerlo. Entonces, eso... Sí, perdón. Decía usted hace un momento que la gente no está en la campaña. Y quería preguntarle por la economía, porque esa es su materia, digamos. Muy bien. La gente está preocupada, y eso es verdad, por ver cómo llega fin de mes, por saber si el mes que viene va a haber trabajo, por ver si el colegio privado que estaba pagando el año pasado con las justas, de repente ya no lo puede pagar, tiene que mover a su hijo después de la matrícula. Está viendo si abre su tienda o no abre su tienda. Y es gente que está en este momento desesperada, porque puede ser que Reactiva le dé 3 años de plazo, puede ser. No todos han tenido Reactiva. Puede ser que esté en el segundo FAE ya, turismo, pero hay grandes grupos ocupacionales que hasta el momento no tienen salvación. Todo el turismo parado, todos los casinos y juegos de azar parados, actividades como gimnasios, las peluquerías dañadísimas. Son millones de peruanos los que están esperando de sus candidatos que les digan, bueno, ¿y qué cosa van a hacer ustedes por mí después de esta tragedia? En materia económica, ¿cuáles son, digamos, las medidas de los primeros 100 días para sacar adelante una situación crítica? Bueno, en primer lugar, la gente no está pensando a fin de mes, la gente está pensando en mañana, en realidad, porque en los lugares más vulnerables ocurre eso. Las medidas tienen que cumplir 2 características. Primero, que generen empleo rápido, estoy diciendo en días, y lo segundo es que se puedan financiar. Y eso, Rosa María, es fundamental. Pregúntale a los políticos cómo van a pagar lo que dicen. Entonces, uno tiene que combinar 2 criterios. Cómo creas empleo, pero cómo usas el presupuesto que ya está proyectado para justamente hacer eso. Entonces, ¿cuáles son las medidas acá? Primero, un programa, por ejemplo, de mantenimiento de todos los colegios que van a tener un componente presencial el próximo año. El próximo año tenemos que tener todos los colegios adaptados al aislamiento. Eso significa modificar las carpetas, arreglar los baños. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Bueno, apenas lleguemos al gobierno, la semana siguiente vamos a darle chamba a los carpinteros, grafiteros, personal de limpieza, padres de familia, para que se encarguen de todo ese trabajo que ya está presupuestado, simplemente con una modalidad de generar empleo inmediatamente. Otra forma es fortaleciendo el programa Compras Mi Perú. El Estado ya compra insumos y productos al sector privado, pero lo que vamos a hacer es trasladar ese presupuesto que ya está asignado
a que solo se hagan compras a microempresas peruanas en ciertos insumos para no perder la calidad, por supuesto. Y eso es calzado, uniformes, y que moviliza un sector, una industria textil importante, y la del calzado, sobre todo en el norte. Otra medida que estamos tomando es lo de Reactiva, Rosa María. Reactiva, lamentablemente, es una gran idea, pero no le alcanza a los restaurantes, a las peluquerías, a los pequeños negocios. Y eso se debe a los requisitos. Pregunta, ¿hay gasto del dinero del Estado? ¿Hay recursos del fisco que se pierden por eso? No, porque Reactiva es un fondo de garantía, e igual que el FAE. Entonces, lo que hay que hacer acá es tener un poco de creatividad y tratar de no utilizar el presupuesto porque no hay plata. Hay candidatos como el señor Lescano, pues, que dice que va a crear 5 millones de empleos. Es una locura, no sé de dónde va a salir. Dice que va a comprar un satélite de comunicaciones. El más baratito cuesta 2.200 millones de soles. ¿De dónde va a sacar la plata, señor Lescano? Y por otro lado, hay otra propuesta de dar bonos y bonos y bonos y bonos y bonos. Bueno, yo tampoco no sé de dónde van a sacar la plata. Entonces, la idea es generar empleo inmediatamente, pero con recursos que ya el Estado tenga a disposición. Te cuento solo una anécdota para tener una idea de cómo se puede activar rápidamente. Cuando yo era viceministro y anunciamos el programa Compras Mi Perú, a la semana siguiente, Gamarra ya estaba contratando gente. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando se hacen estos anuncios, tienen que comenzar a crear inventarios y tienen que comenzar a jalar gente para estar listos en un programa que se viene en 2 meses. Entonces, esa es la lógica. Y eso marca responsabilidad, pero al mismo tiempo impacto inmediato, porque la gente necesita eso. Y las ollas comunes que al día de hoy están clamando por apoyo del Estado, ¿no? Es que hay efectivamente que estratificar la ayuda, pero en general el consumo familiar se ha retraído. Hay mucho más ahorro privado que nunca, lo que dice Julio Velarde, que es lo lógico. Como dicen, el hombre es un animal racional en el mercado. Si yo veo que me va a faltar, yo me guardo, aguanto, retraigo. ¿Cómo va a hacer usted para incentivar el consumo? Sin consumo no hay posibilidad de que esa empresa crezca, contrate personal y a su vez ese personal gaste. Ese es el círculo virtuoso en el que tiene que meter al Perú de nuevo. ¿Cómo hace eso? 2 cosas. Vacunar a la gente primero. Cuando la gente esté vacunada, va a tener la tranquilidad y la certidumbre de poder planificar un poco más allá del día siguiente. Eso es fundamental. Pero lo segundo, Rosa María, es darle estabilidad al país. O sea, si nosotros permitimos que los golpistas, el señor Merino y compañía, y toda esta gente que lo único que quiere es fregar la paciencia, sigan el poder, entonces la gente no va a consumir. Es más, hasta se va a ir del país y los que pueden van a sacar su dinero fuera. Lo primero que tenemos que hacer para aumentar el consumo y el bienestar de la gente es votar mejor el 11 de abril. Así de sencillo y así de directo. Hay gente que debería estar hoy en cárcel y no debería estar candidateando. En esta oportunidad, a su partido le está yendo muy bien en las encuestas. Tiene muy buena votación. Igual que en enero pasado, en enero del 2020, en las encuestas le hacía muy bien. De ahí tuvieron al partido un sacudón que en parte usted generó, en parte el señor Mora, y se concentró su votación en Lima. En Lima le fue bien, pero Lima no permite sacar un buen número de representantes porque Lima está subrepresentada en el Congreso. ¿Qué han aprendido de enero del 2020 en cuanto a su lista parlamentaria? Porque no querrá usted ser presidente con 9 congresistas, ¿no es cierto? ¿Qué han aprendido de esa lección? Que los viajes a las regiones es fundamental. Conectar con la gente en las regiones y quitar esta imagen que el Partido Morado es un partido de la élite cuando es exactamente lo contrario, ¿no? No solo el candidato, sino la candidata a la vicepresidencia tienen historias de vida, de mucho trabajo, de mucha persistencia, de venir sin ningún tipo de apoyo, de estar solos en la vida, y creo que eso no se ha podido capitalizar. Si algo yo podría criticar de nuestra propia estrategia es que no hemos sabido contarle a la gente nuestras historias de vida, ¿no? El hecho, por ejemplo, que Flor Pablo haya vivido en Esteras, en Caraballo, y que haya salido adelante y que haya llegado a ser ministra de Educación, con toda la discriminación que ella cuenta durante toda su vida. El hecho que yo me haya quedado huérfano a los 14, he trabajado a los 15 y he hecho mi vida por mí solo, por mis propios esfuerzos, sin capacidad de poder llamar a nadie para que me ayude. Mi familia de Serendín, mi abuelo policía. Son cosas que, la verdad, no hemos... hemos cometido el error de no explicarle a la gente eso
para conectar más con ellos, ¿no? Y ahora yo estoy tratando de corregir eso. Estoy viajando, como usted sabe, intensamente, pueblito por pueblito, literalmente, hablando con la gente, escuchándola, contándole un poco más. Y tengo mucha esperanza, Rosa María, por dos razones. Primero, porque si nosotros vemos las últimas 3 elecciones presidenciales, los que estaban en primer lugar, ninguno de ellos ganó, faltando 6 semanas para las elecciones. Bueno, ahora faltan 5. Eso uno, ¿no? Y lo otro es porque siento que los peruanos, conforme pasen los días, se están dando cuenta de todo lo que está en juego. Y la verdad es que esta situación tan polarizante, que no nos ofrece nada, da un espacio al centro. Y ese espacio es el que nosotros queremos copar, pero no pasivamente, sino activamente, de 2 formas. Primero, señalando a los culpables. Yo estoy diciendo estos días muy directo y muy firme porque ya me cansé. Ya me cansé de estar diciendo, porque la izquierda populista. No, el señor Lescano. Porque la derecha extremista. No, el fascista del señor López Aliaga. O sea, ya simplemente yo ya pasé a otro nivel de discusión. Sí, noto un cambio en su discurso, digamos, de más firmeza. ¿Se nota es intencional? Es parte de mi carácter en realidad, Rosa María. Lo que pasa es que la situación a la que hemos llegado ya no, digamos, ya no estamos para medias tintas, ya no estamos para decir las cosas a medias, ya tenemos que tomar decisiones y por esa razón a mí, mira, si me mandan la moto, me importa un comino, que me manden la moto, yo voy a morir en el intento. La verdad es que la gente se está muriendo, no solo de salud, sino también de hambre, y la situación está increíblemente dramática como para ser víctimas de estos señores que en realidad son unos impresentables. O sea, las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia por el señor López Aliaga son cosas que ningún peruano puede aceptar. Y por otro lado, las cosas que el señor Lescano está proponiendo de globalizar al país, Dios mío, ¿eso qué significa? Entonces, es verdad la falta de sensibilidad con la gente, porque además esta gente sabe lo que está diciendo, o sea, sabe que lo que está diciendo es mentira, saben que se están aprovechando de la desesperación de la gente y lo hacen. Pues eso ya para mí ya colmó la paciencia y como te repito, ¿no? Si me mandan la moto, voy a morir bien, como sea, orgulloso y mi familia también va a estar muy orgullosa. No creo que le manden la moto, no nos pongamos tan dramáticos. Sobre las propuestas de izquierda, Verónica Mendoza, que es la que la lidera, bueno, y también Yori Vizcano, que yo creo que tiene un pie a la izquierda, usted se le identifica desde la derecha como alguien de izquierda, que es lo más gracioso, pero ¿qué piensa de las propuestas económicas de Juntos por el Perú? ¿Son viables? Me parece que ninguna es viable y la preocupación con la señora Verónica tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Sobre las dudas de que pueda manejar la economía nacional. Yo le tengo simpatía a ella, sobre todo porque personalmente no está involucrada en temas de corrupción, pero sí me preocupa algunas declaraciones, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que va a pedir ayuda a Argentina para que el país salga adelante. Dios mío, el señor Alberto Fernández ahorita está o sea, está destruyendo la economía argentina. Ha emitido billetes inorgánicos hace poco que ha causado que la inflación se dispare a 40% y la pobreza a 40%. Entonces, eso a mí lo que me dice es una falta de conocimiento de cómo se manejan las cosas. El decir que va a solucionar el problema del Perú con bonos, o sea, su política económica, macroeconómica y microeconómica es dar bonos a todo el mundo. Primero, esa no es la solución técnica, así tuviéramos la plata. Y segundo, que no tenemos la plata. Tercero, cuando le preguntan sobre temas tan básicos como, por ejemplo, el control de la inflación y el aumento del consumo, su propuesta es, vamos a evaluar si es que emitimos billetes orgánicos o no. O sea, Dios de mi vida, yo puedo tener simpatía por ella, pero lo que no puedo permitir es que haya una irresponsabilidad tan grande en el manejo de la economía. Y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa además que la señora Mendoza tenga estas grandes intenciones, porque las tiene de verdad, pero esas intenciones son muy idealistas. Yo he estado en el gobierno y cuando estás en el Estado es un par de cachetadas, ¿no? De decirte, oye, compadre, lo que tú pensabas no se puede hacer. Entonces, eso te aterriza. El problema de la izquierda es que no ha madurado, en el mejor sentido de la palabra, yo lo digo, no ha madurado porque nunca ha estado en el Estado y nunca los han perseguido. Entonces, en Chile, en Uruguay, en Costa Rica, la izquierda ha madurado y ha sido gobierno porque los asesinaron, pues, los fusilaron en los 70s, en los 80s y maduraron. Acá eso nunca pasó. Y creo que eso es lo que le falta a la izquierda, aterrizar, conocer el Estado
y cuando eso ocurra puedan tener propuestas más realistas, ¿no? Esa es la gran... Voy a poner un escenario más o menos complejo y posible. Quien sea el próximo presidente de la República, sí, Abel. Permíteme hacer una pequeña pausa de 30 segundos nomás y también tenemos que hacer la mención al entrar a la segunda parte que nos olvidamos. Vamos, con el permiso del señor Guzmán, Rosa María, vamos 30 segundos de pausa. Adelante. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800-78-311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Rosa María, entramos al aire. Radio Santa Rosa transmitiendo desde Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Se une también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca. AM Taba nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa y todos los aplicativos móviles, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, antes de seguir con la entrevista, la mención correspondiente. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC para cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia en una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursos libres pregrado.puc.edu.pe o cursos posgrado.puc.edu.pe, Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, y a lo nuestro, estamos con el candidato Julio Guzmán, y yo le planteaba un escenario, usted me dirá ficticio, pero posible. Usted sale elegido presidente de la República. Lamentablemente tiene una bancada de 25, 30, no está mal, pero no le alcanza para gobernar. Y al frente tiene a los partidos que organizaron el golpe de Estado. Está Acción Popular, está el FREPAP, ¿no es cierto? Y va a ser bien difícil, Fuerza Popular, que usted logre alianzas con partidos a los cuales usted quiere juzgar. Una salida es la de convocar un Congreso Constituyente. ¿Caminaría ese camino como solución política a una situación que va a ser anárquica? Porque le aseguro que con esa mayoría parlamentaria adversa, usted no dura ni 6 meses en el poder. ¿Qué hacer en una situación? Estamos en una espiral anárquica. El Congreso ha aprobado la miel de la vacancia y ahora va contra todo y contra todos. ¿Qué hacer en esa situación? Mira, yo tengo claro una cosa, Rosa María, de que para darle estabilidad al país tenemos que recurrir a todas las herramientas constitucionales que tengamos. Así que yo lo digo acá clarísimo y que me escuchen bien. El Perú, si algo se ha fregado en los últimos años, es porque no tenemos estabilidad. Y si la Constitución nos ampara para constitucionalmente y democráticamente mantener esa estabilidad, se tendrá que hacer lo que se tendrá que hacer. Ahora, la nota al pie de página es que tenemos todavía tiempo para reflexionar. Faltan 5 semanas y todavía el voto de la gente puede cambiar. Y puede hacer que efectivamente un grupo mayoritario, no mayoría simple, pero al menos que pueda gobernar, llegue al Congreso. Pero lo repito, si es que el próximo Congreso está fragmentado y los golpistas intentan desestabilizar el gobierno, entonces yo voy a agarrar mi Constitución y voy a decir, señores, el artículo tal me permite a mí, ¿sabes qué? Prescindir de ustedes y seguir con la gobernabilidad de nuestro país. Eso es lo que hay que hacer, Rosa María. El Perú está pasando por la peor crisis de su historia y uno va a estar pensando, dándole vueltas. La verdad es que ya no estamos para eso. Ya no estamos para eso. Acá tengo un libro que a ti estoy seguro que lo has leído, que es muy buena, donde Steve Levitsky dice exactamente cómo se destruyen hoy día las democracias. Y no hay que ser ingenuo.
que ahora las democracias se destruyen cuando los demócratas entran en el Congreso y comienzan a manipular y comienzan a erosionar la propia Constitución, a interpretarla a lo que le dé la gana. Entonces, si uno quiere ser presidente, uno tiene que tener claro que quiere ser presidente para gobernar. Y si no te van a dejar gobernar, entonces agarras, te amparas en la ley y haces lo que tienes que hacer en ese momento. Así que no está descartado. Ok, pero usted forzaría la disolución constitucional del Congreso si llegara el caso. Eso es lo que hay que evaluar en su momento. Yo espero que no lleguemos a ese extremo, pero como repito, vamos a utilizar todo lo que la Constitución nos permite hacer sin cruzar la línea hacia el autoritarismo, ni mucho menos. Claro, lo que pasa es que la otra bomba atómica es que a usted lo pueden vacar en una semana. A usted y a Flor Pablo, porque usted solamente tiene una vicepresidente, o sea que es más fácil vacarlo todavía. Más fácil. Así es, Rosa María. Y nosotros hemos creado un equipo de trabajo de 6 personas constitucionalistas en donde nos están dando todas las opciones para ver qué hacemos en el momento preciso. Ya nos estamos adelantando. O sea, lo que están haciendo con la fiscal de la Nación, con el general Astudillo, por el amor de Dios, o sea, son tan burdos que creen que nadie se está dando cuenta, ¿no? No pudieron hacer el golpe por 3 razones. Porque la gente salió a la calle, porque el general Astudillo tuvo la valentía de ponerse enfrente y porque la fiscal de la Nación comenzó a investigarlos. Entonces ahora dicen, para que ahora en la próxima nos ligue, nos tumbamos a la fiscal, nos tumbamos al general y así tenemos el paso libre. Y si la gente sale a la calle, le mandamos pues a los tanques, ¿no? Bueno, si alguien no tiene claro eso, no sé qué país está viviendo. Y yo lo vengo diciendo desde hace semanas. Cuando allanaron la casa del señor Astudillo, yo salí al día siguiente, recuerdo, o el siguiente día, denunciando esto. Y ahora van a decir nuevamente, Julio Guzmán es un alarmista. No, señores, yo lo dije además en noviembre, cuando salí en RPP, y dije, señores, en este instante se están negociando ministerios en el Congreso. Y dijeron, no, pero ¿cómo dice eso? Usted, señor, tiene pruebas. Bueno, pasaron 4 horas y se comprobó. Bueno, ahora, en tu programa, digo eso, de que ahorita se está cocinando un golpe en donde se quieren bajar a la fiscal, al comandante general de las Fuerzas Armadas, para crear todas las condiciones y hacer intentar un golpe nuevamente. ¿Y por qué razón? Por 2 razones. Una, por venganza, y la segunda es porque la fiscal tiene en trámite una investigación contra Merino y compañía. Y esa gente se está muriendo de miedo porque se va a la cárcel. Esa gente se va a la cárcel. Y por esa razón, te comento, por eso que no, en cualquier momento también me pueden mandar la moto a mí, ¿no? Porque soy una piedra en el zapato. Y la verdad es que estoy bien orgulloso de ser una piedra en el zapato, de ser un chinchoso que les pinche el globo cada vez que quieren hacer algo, ¿no? ¿Usted cree que entre hoy y el 11 de abril es posible que censuren al gobierno de Sagasti? Por supuesto, si trataron de vacar a un presidente en 2 días. Mire, este Congreso ha demostrado una eficiencia en desestabilizar al país y una absoluta incapacidad por hacer que la gente se sienta bien y se sienta segura. Uno no puede confiar. O sea, este Congreso es... A veces yo tengo unas dudas de no saber cuál Congreso era peor, ¿no? El de los fujimoristas o ¿no? Pero la verdad es que pocas veces había visto un desamor tan grande por el país, ¿no? Un desamor. Y lo digo ¿por qué, Rosa María? Porque esa gente sabe de que cada día que obstaculiza al gobierno hay gente que se muere. Porque yo he estado en el Estado y yo sé cómo es. Cuando cambian a un ministro, se demoran 2 semanas el que el próximo ministro se pueda acomodar porque salen todos. Salen los asesores, sale el gabinete de asesores, salen los viceministros en muchísimos casos. Entonces, esto es realmente grave. Por eso yo he dicho que esto es criminal y que los que apoyan esto y que se estabilizan al Perú son unos criminales. Así es sencillo. El asunto es que por alguna extraña razón, Acción Popular, que ha sido líder, digamos, en el golpe de Estado, que obviamente sus partidarios no lo llaman golpe de Estado, consideran que era inoportuno, más no ilegal, tiene muy buena aceptación popular, le está yendo muy bien, le está yendo mejor que usted, en partido y en candidato presidencial. ¿Cómo explica eso? Explico en parte por un tema comunicacional, ¿no? Si usted mira los medios de comunicación, la gran mayoría, esta narrativa de que Acción Popular ya no es el partido de Belaúnde, es antidemocrático,
le va a hacer un tremendo daño al Perú si es que llega al gobierno, que el señor Lescano no va a tener ningún tipo de control sobre su partido. Si esa narrativa real se comunicara, bueno, pues habría más conciencia, pero usted lee todos los medios y no se habla nada de eso. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Somos muy pocos los que estamos denunciando esto y diciendo estas cosas. En realidad somos el grupito de la minoría y que, como repito, somos los chinchosos. Entonces, esa es la narrativa que están construyendo y es bien lamentable, porque cuando lleguemos al gobierno y tengamos un Congreso de Acción Popular, que es lo peor que hemos tenido en los últimos meses en el país, entonces nos vamos a ir al abismo y van a haber más muertos. Si el señor Merino fuera presidente, Rosa María, yo no me quiero ni siquiera imaginar un país como ese y tomando decisiones. Y además con un presidente como Lescano que promete cosas que son imposibles de poder cumplir, Dios mío. Esa es la gran preocupación que hay ahora. Bueno, además del señor Aliaga, ¿no? Que es toda una joya. Ahora, noto en usted que ha cambiado un poco su narrativa también, para bien espero, pero había estado, yo le decía, no exhibiendo pues el carisma que está exhibiendo ahora. O sea, usted había estado muy callado, como decía el señor de acá, comparaba posiciones. Ahora está saliendo con un discurso mucho más político. ¿Por qué han tomado esta decisión? Rosa María, no ha sido una decisión, ha sido simplemente de un proceso de reflexión, por varias razones. Primero, porque en el periodo prepandemia la agenda política era diferente. En la prepandemia teníamos todos los recursos fiscales y el reto era hacer las reformas que faltaban, educación, salud, derechos para todos. Ahora ya no. Entonces ahora estamos en una situación en la que el quien no habla claro no va a poder salir de... Esa es una razón. Y la segunda razón, Rosa María, fue todos los golpes personales que he tenido. Y quiero ser completamente transparente con usted. Cuando uno recibe golpes, cuando lo tiran al suelo y todo lo demás, uno aprende. Uno aprende y dice, ¿sabes qué? Ya no hay vainas acá. Ya no hay vainas. Si realmente uno tiene claro por qué quiere ser presidente, uno tiene que ser muy firme sin ofender a nadie y sin faltarle el respeto, pero sí decir las cosas como son. Yo no voy a descansar hasta el 9 de abril, porque el 10 no se puede hacer política, en señalar a toda esta gente que lo único que quiere es hacerle daño al Perú y que cae en todas sus contradicciones, ¿no? El problema con los problemas familiares es que el electorado los perdona. Ese no es el problema. Todo hombre, toda mujer puede estar metida en una infidelidad, eso da lo mismo. El problema no es el pecado, el problema es el escándalo. La forma en la que lo manejó. Si usted hubiera salido esa noche y decía, mire, sí, yo estaba separado de mi esposa, conocí una dama de las más altas cualidades, ¿no es cierto? Muy agradable, me ofreció, digamos, un encuentro muy simpático, la cosa venía muy caliente y de repente todo comenzó a quemarse. Bueno, en el fondo, todo el país hubiera dicho, sí, pues, es un ser humano, tiene sus cosas. Lo que no se puede es ocultar. O sea, lo que se le critica hoy, por ejemplo, a Vizcarra, no es haberse vacunado, es haberse ocultado. El problema es el ocultamiento. ¿Ese cree usted que es una lección que ya aprendió? Sí, yo creo que hay varias lecciones, ¿no? Una es, por ejemplo, saber reaccionar ante eso. Yo, como ya lo he dicho antes, no he estado acostumbrado a este tipo de cosas. Mi vida ha sido muy tranquila y entonces era una situación muy inusual, excepcional. Es algo que no se pudo comunicacionalmente manejar. Volviendo al tema de la firmeza, como repito, faltando 5 semanas, por lo tanto, pase lo que pase en la reflexión personal, creo que es importante señalar, ¿no? y ser firmes y decirle claramente a la gente que los políticos mienten, que sus intenciones son tales. Y la verdad es que el partido se siente mejor, la plancha se siente mejor con esto, los militantes se sienten mejor. Creo que es ahora nuestro rol. Señor Guzmán, hasta donde yo sé por los antecedentes que me han dado personas que lo conocen desde hace muchos años, más bien usted era el pavo del barrio. O sea, a usted lo buleaban, ¿ya? Y resultó galanazo. Entonces, no había correspondencia entre lo que había pasado, como usted era nuevo en esto de ser galanazo. Ya debió decirlo, pues. O sea, yo, la verdad, para mí era una situación nueva, ¿no es cierto? Me pasó, y tomarlo con un poco más de
de humor. O sea, es evidentemente un tema complicado para su esposa, pero finalmente a la única a la que le importa es a su esposa. Al resto de los votantes no les interesa, siempre y cuando usted no lo oculte, no mienta. O sea, el escándalo es el problema, no el pecado se perdona, pero no el escándalo. ¿Quién nos asegura que va a tener una reacción mucho más, si quiere, inteligente o menos escandalosa en el futuro? Bueno, algo que es muy interesante, ¿no? Es esta narrativa que los adversarios quieren construir, ¿no? De que por esa situación, entonces el señor Guzmán no le va a hacer frente a los problemas del Perú. Y esa relación, Rosa María, pues es espuria, no existe. Y claramente porque viendo los hechos, o sea, todas estas gentes estaban muriendo de miedo cuando teníamos una crisis política y no teníamos una salida. ¿Y quién fue a dar el pecho? Fui yo quien salió a dar el pecho, sin saber además cuáles eran las consecuencias electorales para eso. Cuando se llamó a la gente para movilizarla, que salga a las calles y que terminó con la caída del señor Merino, ¿quién fue el que salió adelante primero? Yo. Eso no es correrse. Correrse es acaso construir un partido de la nada, después de un proceso de exclusión, además involucrado en temas de corrupción. Eso es no enfrentarse a los problemas, como usted dice, y si conoce a gente que me conoce toda mi vida, sabrá de que yo jamás he dejado situaciones en donde las papas queman. Todo lo contrario, me las he enfrentado y lo sigo haciendo. Y el día de hoy lo sigo haciendo. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos políticos dicen las cosas que yo estoy diciendo ahora? ¿Eso es correrse? ¿Eso es, evitar las situaciones complicadas? Es exactamente lo contrario, realmente. Y mi carácter es ese. ¿Y por qué? Porque desde los 14 años tuve que tomar decisiones solo. Y me acostumbré a hacerlo. O sea, no es mayor esfuerzo para mí decir estas cosas. Voy a decirle algo que al final va a ser un piropo, pero va a tener que tener calma. Hay gente que le ha criticado que aparezca su esposa con usted en televisión. Pero yo creo que ella tiene más carisma que usted. ¿Por qué no sale más? Es muy simpática. Bueno, en realidad la decisión de salir o no debe de ser de ella. Mi esposa es una mujer muy independiente, es una mujer que toma sus propias decisiones. Nuestra relación es una relación justamente de pares, igual como debe ser, y la decisión de salir fue de ella, y si en el futuro vuelve a salir, también saldrá de ella. ¿Por qué lo hace? O ¿por qué lo hizo? Porque le parece una injusticia, pues, increíble que se esté construyendo esta narrativa que no es cierta. Y por eso ella quería dejar clara la serie de cosas, ¿no? Sí, ella es muy carismática, en realidad. En esta narrativa construida, también usted comete errores de principiante, ¿no? ¿Qué hace saliendo en una pieza publicitaria armada por ustedes mismos a comentar, ¿no es cierto?, como una cosa banal en un país donde la drogadicción es un problema serio, ¿no es cierto?, el consumo recreacional del congresista Olivares, que también es un problema, a nadie le interesa, pero hacer de esto un asunto ligero y banal, banalizar las situaciones, en realidad, frente al país, no lo ayuda en nada. ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? ¿Quién se sentó y dijo, ¡ay, qué buena idea! A ese bote, lo de la campaña, ¿quién se le ocurrió hacer una barbaridad así? Sí, pero el tema de ese fondo creo que es otro, ¿no? De tomar una cosa como esa, independientemente si fue una buena decisión o no, y plantearla como un gran problema del Partido Morado cuando tienes a los políticos delincuentes, mafiosos, corruptos y todo lo demás, teniendo la conchudez de comenzar a señalar moralmente a otros con cosas que no tienen ninguna proporción con lo que ellos hacen. Entonces, también hay que mirar lo que hay al fondo. El señor Guzmán dice algo y le cae el cargamontón. Sin embargo, todos los que están involucrados en corrupción en el Congreso, pasando por el señor Alarcón, la gente de Podemos y el señor Luna, el señor César Acuña, el señor Merino, ellos sí pasan piola, al margen de todas, como digo... Le voy a decir algo que se dice cuando se usa ese argumento. Los pecados de los otros no te hacen santo. O sea, los otros son los otros, pero usted tiene sus cosas también, pues entonces... ¿Para qué exponerlas? Digo, desde el punto de vista de una campaña electoral, no sé quién es su asesor, pero debe haber saltado hasta el cielo. ¿Ha contratado algún asesor internacional, alguien que lo ayude con la campaña, o lo están haciendo aquí nomás? Bueno, tenemos un equipo de comunicaciones y ellos son los que están siguiendo la campaña, pero como repito, este tipo de cosas es
es bastante normal en una campaña presidencial. Lo que no nos pueden acusar a nosotros es de ser corruptos, de ser delincuentes, mafiosos o desestabilizadores o golpistas. Entonces hay una enorme diferencia entre lo que el Partido Morado, entre el comportamiento del Partido Morado y las otras bancadas. Y sí, pues crean estas narrativas porque no pueden construir nada, ¿no? Entonces se agarran del señor Olivares porque no pueden atacar al señor Guzmán del ladrón. Entonces, eso también tenemos que comprenderlo clarísimo. Tratan de hacer un show político de este tipo de cosas porque al señor Guzmán no lo pueden acusar de nada más. Y eso es lo que lo desesperan. Eso es lo que lo desesperan, porque además no van a encontrar nada. Entonces, ese es el punto. ¿Y por qué? Porque nuevamente los morados somos pues una piedra en el zapato. Porque además hemos demostrado... En el año 2016, Alan García en esa época y otros más le decían Guzmala, los acreditaban porque lo juntaban con Humala. En esta campaña lo hacen ser parte, no sé cómo, del gobierno de Vizcarra, que el gobierno de Sagasti es una continuación del gobierno de Vizcarra y Guzmán será una continuación de Vizcarra y Sagasti. ¿Cómo responde a ese argumento político? Bueno, que es la misma intención de crear esta narrativa para seguir chancándonos, ¿no? No existe absolutamente ninguna relación con el señor Vizcarra. El Partido Morado fue el que presentó formalmente la acusación constitucional contra él y contra las personas involucradas. El Partido Morado públicamente ha dicho que el reporte de investigación del gobierno sobre el Vacunagate realmente es muy decepcionante, en donde prácticamente no hay sanción para nadie y la única medida que se toma es pasarle el informe al procurador para que haga algo. Entonces, es pues una narrativa que es completamente distinta a la realidad. Cuando nosotros apoyamos al expresidente, no fue el apoyo a la persona, a Vizcarra, fue a la democracia y a la estabilidad, independientemente de quién haya estado en el poder. Entonces, sí, pues hay un intento por hacer este tipo de vínculos, porque, repito, no pueden agarrarse de nada más. O sea, la desesperación es tal de que tienen que utilizar estas historias y vincular y todo lo demás, porque no pueden, pues, acusarnos de nada más. Lo mismo que hicieron, obviamente, con el gobierno del señor Ollanta Humala en el 2016, en donde ahora está comprobado, después de tantos años, que efectivamente no hubo pues ningún tipo de relación. Pero bueno. Supongamos, le voy a plantear otro escenario posible. Supongamos que usted pasa la segunda vuelta, ¿ok? Supongamos. Y pasa con otro candidato que no tiene en este momento representación política en el Congreso. Y pasan varios partidos la valla, pero no pasan los partidos que tienen representación política hoy en el Congreso. O pasan con las justas, digamos. Entonces, entre primera y segunda vuelta se crea un clima por el cual se censura la mesa directiva, cae Sagasti, se nombra a otro presidente. En esas circunstancias críticas, ¿qué haría usted? Porque probablemente pidan la nulidad de las elecciones. ¿Qué haría usted? Bueno, lo primero es llamar a la gente a las calles, ¿no? Ese es ahora en este momento es el factor más importante, es el que determina ahora los resultados. Primero eso, primero denunciarlo, explicarlo y llamar a la gente a las calles y yo ser el primero en salir, como lo que hicimos en noviembre. O sea, lamentablemente estamos en una situación en donde las movilizaciones y las marchas son las que determinan los resultados. Eso es lo que hay que hacer. No hay otra. No hay otra. O sea, volver a la calle es una opción que siempre está abierta. Pero por supuesto. Y en realidad esas acusaciones de promover la violencia y todo lo demás son absolutamente absurdas, ¿no? La Constitución nos ampara en poder expresar nuestra opinión, de salir pacíficamente, y más bien yo le pongo la carga a los que están administrando la seguridad, ¿no? Como la represión que hubo meses atrás, gracias a las medidas y a las directivas del propio señor Merino, quien debería estar procesado, por supuesto. Lo acusan de haber más o menos engañado a los jóvenes del bicentenario. Los jóvenes están confundidos y han sido liderados por grupos de izquierda, incluyéndolo usted, y ustedes son los responsables de las muertes ocurridas en esas manifestaciones. Bueno, ¿Usted ha escuchado esto? ¿No ha escuchado? Seguramente. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad las investigaciones de la fiscal de la Nación a la que se la quieren bajar
van a determinar quiénes realmente fueron los responsables, ¿no? Quién dio la orden y quiénes fueron los generales que efectivamente ejecutaron esas órdenes. Y eso es lo que estamos esperando, esas investigaciones. Entonces, por favor, eso de comenzar a señalar responsabilidades es la frescura más grande cuando los que han provocado la frustración y el enojo de la población son ellos mismos. Y como repito, si vuelve a ocurrir la situación, igual vamos a llamar a la gente a las calles con todas las precauciones que esto merece, ¿no? Estar, pero en forma pacífica. ¿No extraña a usted que es una campaña muy rara aquella en la cual el 30% del país no quiere votar por nadie o no sabe por quién votar y que ningún candidato pase del 10% y que usted esté con 6% y aspire a ser presidente del Perú y se sienta seguro? Si regresáramos a los 80s o a los 90s, alguien le diría: Julio, usted está loco, o sea, ya con 6%, retírese. Hay un problema de fragmentación, brutal, pero también usted está en problemas. Tiene que pensar en por qué estoy en problemas y por qué no levanto en el voto popular. Bueno, en principio yo sí lo comprendo, ¿no? Y lo comprendo por la situación actual. La gente no le presta atención porque tiene otras prioridades inmediatas. Eso primero. Luego, el desgaste de la clase política ha sido brutal, no solo con la bajada, los cuellos blancos, sino el vacunagate y todo esto que ha llevado el estado de ánimo de la gente pues al subsuelo. La sensibilidad está a flor de piel. Entonces, yo sí, digamos, tengo esta lectura y la fragmentación también es parte de eso. Ahora, también recordemos, Rosa María, que los niveles de error estadístico son muy altos. La última encuesta del IEP tenía un nivel de confianza de 93%, es decir, 3.5 arriba, 3.5 abajo, lo cual hace en realidad un empate técnico en cerca de 6 candidatos. Entonces, también tenemos que mirar eso con mucho cuidado. Y el hecho de que, como repito, en las últimas elecciones presidenciales, los que estaban en primer lugar no ganaron. Entonces, acá puede pasar cualquier cosa. Si algo la pandemia nos ha enseñado es que al día siguiente puede pasar cualquier cosa en el país. Claro, evidentemente hay una polarización derecha-izquierda que conviene a los 4 candidatos que están en esa polarización. De un lado Lescano y Verónica Mendoza, y del otro lado López Aliaga y Keiko Fujimori. Y esa polarización anula el centro. Pero el problema es que el centro no levanta. Hay 5 candidaturas de centro y ninguna está levantando. No la mira con simpatía el público. Los primeros en ser, digamos, cautivados son los que están a los extremos. Y hay que decir que Johnny Lescano tiene un pie al centro. Él personalmente tiene un pie al centro. Entonces, ese problema no sale ninguno de los del centro, no solamente usted, Acuña, Salaverry, Ollantumala, que son candidaturas de centro, no levantan. Y nadie entiende por qué. Y es raro. Yo sí lo entiendo, o tengo al menos una lectura de eso, ¿no? Y creo que la emergencia del centro es consecuencia de la polarización. Es decir, la emergencia del centro viene después de la polarización. Y la polarización está ocurriendo recién en pocos días. Entonces yo creo que en un par de semanas, probablemente, cuando la polarización esté bien, digamos, ya formada, clara, etcétera, es cuando el centro va a emerger. Ese 30% de gente ahorita está mirando, está observando. Y dice, y va a tomar una decisión inmediatamente, ya tenga un escenario mucho más claro. Entonces eso, entonces, ¿cuál es la labor de los del centro? No es más bien callarnos, es estar escondidos, sino todo lo contrario, salir a denunciar los peligros para el Perú y sobre todo tener una propuesta. La denuncia tiene sentido en la medida en que uno tiene una propuesta clara y tiene soluciones que se puedan implementar. Entonces, esa es la labor que nosotros estamos haciendo. Yo estoy viajando intensamente. Flor Pablo ya se recuperó. Ayer hemos tenido nuestro primer encuentro presencial con Flor Pablo y ella ya está comenzando a viajar conmigo y ahora va a ser una campaña muy, muy intensa justamente para que ese centro salga adelante, ¿no? En Latinoamérica ya tenemos casos tremendos de lo que el populismo ha causado y creo que conforme pasen los días los peruanos van a ser más conscientes de eso. Para tranquilizar al sector empresarial, que tampoco lo quiere mucho, ¿Julio Velarde seguirá siendo el presidente del BCR? En primer lugar, quiero solidarizarme con el señor Velarde por las declaraciones poco afortunadas de la candidata Mendoza, ¿no? Que el señor Velarde ha sufrido un maltrato que no merece. Yo pienso del señor Velarde que le ha hecho un gran servicio al país, es un gran profesional,
Y en nuestro gobierno yo he sido claro, me gustaría que el presidente del BCR fuera Raúl Salazar, quien tiene una trayectoria tan impecable y tan prestigiosa como el señor Velarde. Así que nadie tiene que preocuparse. Nada, el señor Raúl Salazar ha demostrado en décadas de su vida que es un economista de primerísimo nivel, de clase mundial. Entonces acá no hay Pero por qué... podría... Claro, pero entonces, ¿quién sería su ministro de Economía? Rosa María, Raúl viene trabajando ya hace varios meses en la lista de los principales funcionarios, no solo del MEF, sino también del Banco de la Nación, de COFIDE, de la SUNAT, etcétera. Ya tenemos una lista casi armada, con más de una opción para cada cargo, en donde lo vamos a hacer público en su momento. Pero una característica de los morados es esa, ¿no? Es trabajar con previsión, con planificación y saber lo que vamos a hacer apenas lleguemos al gobierno. El tema económico es muy importante que todas las entidades estén bien coordinadas. Y eso significa que las personas que lideran las entidades tienen que tener el mismo enfoque de lo que quieren hacer. No puede haber un funcionario que tenga un pensamiento ortodoxo en el MEF y tener a uno en el Banco de la Nación que tenga un pensamiento heterodoxo. Eso no puede ocurrir y eso ha venido ocurriendo en el Perú en las últimas décadas. Necesitamos que esas cabezas todas estén alineadas ideológicamente a lo que tenemos que hacer y por eso estamos teniendo mucho cuidado en la identificación de las personas. Bueno, entonces lo que usted nos quiere dar es la idea de que sí hay un equipo de gestión, un equipo que sí puede gestionar el Estado. Que los 500 profesionales que se necesita de base para gestionar el Estado, ustedes los tienen. Rosa María, hace 5 años que nos venimos preparando en eso. Por supuesto que los tenemos. Solo el equipo de política económica de Raúl Salazar tiene 20 economistas trabajando desde hace 1 año y medio en la reforma tributaria, en cómo vamos a reestructurar el presupuesto de la República, cómo vamos a crear un sistema presupuestal que esté programado para los próximos 20 años, etcétera. Y eso es parte, como digo, de la planificación. En educación, Flor Pablo tiene un equipo de 15 expertos en educación que han hecho un plan de gobierno de 43 medidas solo en educación. En ciencia y tecnología, Ed Málaga, que es un científico, tiene un equipo de 6 personas que está diseñando eso. Tenemos inclusive una agenda legislativa, tenemos 102 propuestas de proyectos de ley ya identificados para cumplir el plan de gobierno que estamos planteando. Ahora, tenemos un equipo... Finalmente, con todo este equipo, a veces las cosas no se dan. La bancada morada, que es una bancada chica de 9, que poco puede hacer, es verdad, podría mostrarse unida. Y en este año, al final, yo debo reconocer que luego del intento de golpe de Estado, y ya con el golpe de Estado, se unió. Pero es una bancada que ha votado dividida muchas veces y apoyando o absteniéndose en proyectos muy populistas. Si usted llega a ser presidente, ¿cómo va a poner orden en esa bancada? Bueno, en realidad, Rosa María, si usted ve el comportamiento de nuestra bancada con relación a los demás, nuestra bancada ha sido de lejos la más responsable y la más consistente. Es difícil, debo admitir, el poder coordinar con 9 personas que tienen caracteres y perfiles distintos. Es muy difícil, pero en el intento, cuya dirección política además yo he asumido, en el intento hemos avanzado grandes cosas. No somos una bancada perfecta, pero sí hemos demostrado que estamos de lejos de las otras bancadas para asumir medidas responsables. Sí, yo no dudo de la buena fe, ¿eh? Yo estoy seguro que muchas veces el voto ha sido por ignorancia, pero digamos, usted ha tenido congresistas que han votado a favor de leyes inconstitucionales. No todos, pero hay varios. Hay varios que han votado abiertamente a favor de leyes inconstitucionales. Entonces no es fácil con 9, menos fácil va a ser con 30. Quiero aclarar eso porque, quiero aclararlo porque en un principio efectivamente la bancada trató de acomodarse y ahí hubieron decisiones que no fueron, digamos, alineadas. Pero a partir de ahí la bancada se ha portado de una forma bastante consistente. Más bien todo lo contrario, a partir de ahí dijimos que no iba a ser posible votar a favor de leyes inconstitucionales y eso no se ha vuelto a repetir. Entonces vuelvo nuevamente, no somos una bancada perfecta, pero cuando uno compara con el resto, por el amor de Dios, o sea, es una diferencia brutal de los niveles de responsabilidad que nosotros hemos mostrado. Yo me pregunto si con 9 congresistas hemos evitado que el señor Merino sea presidente de la República, hemos evitado leyes absurdas, inconstitucionales.
¿qué es lo que el Partido Moderado podría hacer si es que tuviéramos 30 congresistas o 25? Va a ser complejo, pero podríamos hacer muchas cosas más. Entonces, las cosas yo no las veo desde un punto de vista absoluto, sino las veo dentro de una complejidad que es mucho mayor de lo que la gente cree. El tener a personas honestas y limpias como las que tenemos en la bancada es una gran ventaja, pero debemos de reconocer que cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Y ahí es donde entra el liderazgo, de poder alinearlos y tratar de lo mejor posible enrumbar la bancada para que tenga un sentido de consistencia. Y eso es lo que hemos logrado. Y estamos muy orgullosos de eso y estoy convencido que la bancada morada 2.0 va a ser una labor muchísimo mejor. Somos además un partido, Rosa María, en donde no cobramos un centavo para alguien que quiera ser candidato. Ahora que estoy viajando tanto, me encuentro con unos casos, pero de que les cobran entre 25.000 y 50.000 dólares para ser candidatos al Congreso. Por eso tenemos pues las joyazas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esa práctica nos ha resultado y yo estoy convencido que vamos a tener una bancada, que vamos a seguir con una bancada responsable. Muy bien, muchas gracias a Julio Guzmán. Hemos conversado más de una hora. Hoy día tenemos misa en un ratito, Abel, así que nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Sí, teníamos muchas preguntas, no sé si me permites una o dos. A ver, una o dos preguntas del público, por favor. Sí, las preguntas que se han repetido, ¿no? ¿Qué piensa hacer con Odebrecht, señor Guzmán? A ver, ¿qué pensamos hacer con Odebrecht? Bueno, en lo que le responde al Ejecutivo es sacarlo absolutamente de todas las licitaciones del Estado, que Odebrecht no pueda volver a participar jamás en los procesos de licitación del Estado. Y por otro lado, dar nuestro apoyo al equipo especial Lavajato. Tiene que tener el presupuesto que necesita y el apoyo político. Eso es lo que el Ejecutivo tiene que hacer. ¿Quién financia la campaña del Partido Morado? La financia fuentes públicas y privadas. El Tesoro Público asigna un presupuesto a los que tienen representación en el Congreso y se hacen reportes mensuales que pide la OMPE para que haya un monitoreo de todos los recursos, ¿no? Algo que nosotros estamos cumpliendo. Y la otra fuente es privada, que solo pueden ser aportantes personas naturales, y ese proceso de aportes se contabiliza y se da un reporte después de las elecciones, tal como muestra la ley, ¿no? Entonces, al final, cuando tengan el reporte, ahí van a ver exactamente quiénes han sido los aportantes de nuestro partido. Bien, Rosa María, se quedan muchas preguntas en el tintero, pero la hora nos gana. Nos gana. Muy bien, mucha suerte y completa mejoría, hay que decir, porque esto es un proceso, el mejorar del COVID es un proceso, que las ofertas se cumplan si llega al poder y que esperemos no tengamos un golpe de Estado ni antes del 11 de abril ni después del 11 de abril. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Guzmán. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa María. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Rosa María ha sido el candidato por el Partido Morado, el señor Julio Guzmán, y vamos a estar pendientes. Es el candidato número 10 a nivel presidencial que entrevistamos, Rosa María, así que es nuestro agradecimiento. Faltan 8 candidatos. Yo lo he notado un poco diferente al candidato Guzmán, ¿eh? O sea, está mucho más agresivo con sus contendores, ¿no? Este es un fascista. Es una decisión que él ha tomado, nos la ha explicado, vamos a ver cómo le va. Antes de irnos, Abel, sí tengo que hacer un anuncio rapidito, porque creo que es de utilidad para nuestra audiencia, sobre todo para nuestra audiencia mayor. Miren, hoy día en la portada del Comercio tenemos, mañana se inicia la vacunación de adultos mayores. Yo, como ustedes saben, y como muchos, y Abel también, tenemos a nuestros padres, que son mayores de 80. En el caso de Abel, su mamá tiene 94, va a cumplir 95 años, y queremos estar informados. No tenemos mucha información del Ministerio de Salud, y realmente necesitamos la información para poder informar a nuestra audiencia. Pero sí tengo información de eSalud. Ayer he hablado con un doctor que me ha dado mucha información y he logrado yo inscribir a mis padres, así que estoy muy agradecida, pero quiero explicarles un poco a todos. Miren, lo más importante en este momento es el grupo de mayores de 85 años. Si usted es una persona que aportó toda su vida a eSalud y se ha jubilado y sigue atendiéndose en eSalud, o aún cuando no se atiende en eSalud, pero es jubilado en eSalud, usted tiene derecho a ser vacunado en el grupo de eSalud de mayores de 85 años. Si usted está en el PADOMI,
y sus datos están correctamente inscritos en el PADOMI, no hay ningún problema. Ya está inscrito. Tiene que verificar que sus datos estén correctamente inscritos. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección que figura en PADOMI es la dirección que tiene actualmente. Si usted tiene una dirección en la que vive hoy distinta a la del DNI, entonces hay una aplicación que ya puso a servicio del país eSalud, pueden entrar por cualquiera de las redes de salud, la página web de salud, y una persona más joven los puede ayudar. Si ustedes no pueden, se inscriben en esa aplicación. Hay que inscribirse. Todos los mayores de 60 años que no están ahí, inscríbanse. Ahora, si ya están en PADOMI siendo atendidos por PADOMI, me han dicho que no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca esa inscripción? Saber dónde viven, un teléfono de contacto con un familiar. ¿Para qué? Para coordinar dónde se van a vacunar. ¿Por qué? Porque hay gente mayor que no puede salir de su casa. Olvídense del COVID. Hay gente que está postrada, gente que está en silla de ruedas, que puede moverse o que tiene dificultades para movilizarse. Esa gente va a ser vacunada en su casa. Por eso el empadronamiento es muy importante. Luego van a poner centros de vacunación en automóvil. Es decir, que se entra, se pone el brazo pero claro, a la persona mayor de 85 años, obviamente, alguien lo tiene que llevar. Y luego van a ser vacunatorios móviles, es decir, grandes extensiones de canchas, terreno, donde la gente entra y sale. Entonces, no van a ir a los hospitales. Me han pedido que le diga a la gente mayor que no se asuste, que no tiene que ir a vacunarse a hospitales, sino van a hacer un sistema de vacunación portátil, si quieren, que se mueve con la gente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificarnos, dónde estamos, quiénes somos. Me dicen que la aplicación de salud ha tenido mucho éxito. El primer día recibió 40.000 inscripciones. Para que se hagan una idea, eSalud tiene 1.200.000 asegurados mayores de 60 años. Y mayores de 85 años a nivel nacional son 300.000. Es muy importante además que usted indique, si es mayor de 85 años, que es el primer grupo, si es inmunosuprimido. La gente que tiene tratamiento oncológico y es inmunosuprimido tiene que decirlo antes, porque de eso depende qué tipo de vacuna le van a aplicar. No todos pueden recibir la de Pfizer por este problema, pero casi todos pueden recibir la de Sinopharm. Entonces, esta es una historia que hay que contar, ¿ok? ¿Qué más? Preguntas que yo hice. ¿Está inscrito mi papá, que fue el que trabajó toda la vida? Mi madre no trabajó, pero siempre se atendió con mi papá porque era su derechohabiente. Entro al app, no lo encuentro. Lo encuentro a él, no lo encuentro a ella. ¿Qué hago? Llame usted al 107, opción 0, y ahí lo van a guiar para incluir a los derechohabientes. La inscripción también es virtual. No tiene que ir, pero le pueden pedir algún documento de convivencia, una partida de matrimonio. Hijos, acuérdense ustedes, discapacitados, adultos, también son derechohabientes. Entonces hay que inscribirlos a todos. Entonces, como ven, tengo muy buena información de eSalud. No tengo ninguna información del MINSA. Mis papás están en eSalud. La mamá de Abel le corresponde el MINSA. ¿Qué hace Abel? Ayer nos preguntamos. No lo sé. Necesitamos ayuda. La noticia es que se van a vacunar, y está muy bien, a 500 personas de los albergues de beneficencia de Lima. Importantísimo, porque justamente los albergues es cuando entra el virus, y lo hemos visto en España, causa destrozos, ¿ya? Pero necesitamos, más que el cronograma, decirle a Salud qué necesita que haga la gente mayor, porque somos los hijos y los nietos los que vamos a ayudar a nuestros padres y abuelos. Sí, Abel. Así es, Rosa María, me dicen que ya nos está ganando la hora. No, vamos a tratar de mantenerlos informados de este tema durante toda la programación y durante toda la semana, porque es muy importante. Tenemos mucho público mayor, justamente las personas también que van a la misa, así es que vamos a hablar bastante de este tema. Hoy día mismo llamaremos al ministerio para que algún vocero nos pueda absolver todas nuestras preguntas. Así es, hay que inscribir en el CIS. ¿Cómo lo van a hacer? Solo con RENIEC. Por favor, auxilio. eSalud ya se puso las pilas. Entiendo que Fuerzas Armadas y Policiales también.
Ya, lo que nos falta es Minsa, que es la mayoría de los adultos mayores. Muy bien, Abel, nos vemos el día lunes, que tengan un buen fin de semana y que hayan disfrutado, por cierto, de esta larga entrevista con el candidato presidencial Julio Guzmán. Nos vemos mañana, nos vemos el lunes. Hasta pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.